Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz, bienvenida de nuevo a tu programa y a España. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola Elżbieta, has regresado desde Polonia, ¿con qué historia? Bueno, como estuve leyendo últimamente un artículo sobre las sinagogas más bonitas que hubo en Polonia antes de la guerra, y entre ellas había una en el pueblo. Yo pensaba que era un shtetl, que era un pueblo que ya no existía, que se llama Zabudów. Entonces he visto la foto y me fascinó porque era la sinagoga más antigua, la sinagoga de madera más antigua de Polonia. Entonces empecé a buscar cosas sobre este pueblo y resulta que no era, que estaba muy equivocada, que es una ciudad, una pequeña ciudad, pero que tuvo en su época mucha importancia. Así que he decidido investigar un poquito el pasado judío de Zabudów, porque la mayoría de los habitantes eran judíos, y entonces encontré algunos datos curiosos que quizás interesen aquí. Pues Zabudów, que es un pueblo que está situado, una ciudad, en este momento es como parte de la ciudad, de un barrio de la ciudad de Białystok, porque está situada a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Białystok, pero bueno, en su época fue una ciudad independiente totalmente e importante económicamente para aquella zona, ¿no? Así que vamos a investigar qué pasó con los judíos en Zabudów, porque Zabudów ya existía cuando llegaron los judíos, probablemente en la década de los años del siglo XVI, la década del 1520, más o menos al principio del siglo XVI, y era, que se sepa, la primera comunidad judía cronológicamente en la región de la ciudad de Białystok, ¿no? Entonces, ¿de dónde venían esos judíos? Pues venían, por ejemplo, de Gran Polonia, de la zona de Poznań, de la zona del sur, de alrededores de Rzeszów, de Cracovia, también de Mazovia, buscando unas posibilidades de vivir y de trabajar, ¿no? Y como todo, en aquella época todas las ciudades, o casi todas, eran propiedad de los grandes, de los príncipes, de las familias aristocráticas más importantes, y una de estas familias se llamaban los Radziwiłł. Entonces, el príncipe Cristóbal Radziwiłł aprobó el asentamiento de judíos de Zabudów, pero esto era la aprobación oficial, porque ellos ya estaban ahí desde principios del siglo XVI. Y esto fue en el siglo XVII, cuando concedió permiso para construir una sinagoga, además explicando exactamente dónde tenía que estar situada, en la sexta plaza desde el mercado, ¿no? Y esta sinagoga, la sinagoga más famosa, porque era grande, muy grande, estaba hecha de madera y fue construida en el siglo XVII y permaneció ahí en Zabudów, sirviendo como sinagoga siempre, hasta junio del año 1941, cuando los alemanes la quemaron nada más entrar en Zabudów, ¿no? Pero la comunidad judía oficialmente se fundó en el año 1655. Quiere decir que fue aprobada como una comunidad judía independiente por la comunidad regional de Tykocin. ¿Te acuerdas que hemos hablado ya de la sinagoga de Tykocin que está reconstruida el año pasado? Creo que Sí. un programa muy bonito. Pues Tykocin era como el centro del mundo judío, y la comunidad de Tykocin decidía dónde se podía formar una comunidad, etc. Así que el barrio judío se encontraba en la parte noroeste de la ciudad,
y una calle que se llamaba Calle Judía y en la zona cercana a la sinagoga, ¿no? Pero esto fue en el año 1655, pero un poquito antes, en el 1645, el siguiente propietario de Zabudov, que también era de la familia Radziwiłł, definió los derechos de los judíos de Zabudov y los derechos y las obligaciones, ¿no? Pero él dirigió normas, estableció normas que se aplicaban tanto a cristianos como a judíos, porque siempre en las ciudades, cuando llegaban los judíos, había muchos celos sobre qué profesiones podían ejercer, etcétera. Eran más bien cosas económicas, ¿no? Problemas económicos. Y luego había también, siempre había que pedir permisos para, por ejemplo, construir puestos en el mercado municipal, pues otra Radziwiłł les dio este permiso. Era como una especie de derecho, de concesión. Pero bueno, los judíos han sobrevivido a todas estas operaciones complicadas para ellos y la comunidad rápidamente cobró mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, ahí funcionaba un gran tribunal, se reunía el gran tribunal y se celebraban las asambleas de las cortes judías de Lituania. Ahí se reunían los judíos, como diputados judíos, digamos, aunque no era lo mismo, para hablar de los problemas de la población judía de toda Lituania. Y a partir del siglo XVIII empezó a desarrollarse industrialmente Zabudov y se crearon gremios artesanales judíos, por ejemplo, de sastres, de peleteros. Había mucha industria de piel, de curtidos de piel, etc. Ahí, por ejemplo, la primera fábrica de textil se creó en Zabudov a principios del siglo XIX. Su dueño se llamaba Nussbaum Sapir. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX había muchas empresas importantes, fábrica de telas, 2 molinos a vapor, curtidurías y muchos pequeños talleres de tejidos, y la mayoría de la pequeña industria en Zabudov estaba en manos de los judíos. Además de la sinagoga, también había 4 casas de oración, escuelas elementales, pero había escuelas elementales tanto judías como cristianas, pero había una yeshiva que, según decían, era de muy alto nivel. Incluso había vida cultural. A finales del siglo XIX se creó un teatro judío en la ciudad y las obras que ahí se representaban solían reunir a la mayor parte de los habitantes de la ciudad. Y el dinero que obtenían de esta manera se destinaba a la Biblioteca Popular Judía, que también existía en Zabudov. En el año 1897, la comunidad alcanzó su mayor número de miembros en la historia de este pueblo, de esta ciudad, porque había 3.772 habitantes en Zabudov, de los que 2.621, quiere decir más del 68%, eran judíos, ¿no? Y como la época al finales del siglo XIX, principios del XX, era una época de muchos movimientos políticos, también aparecieron las primeras corrientes políticas, diversos partidos, Poale-Zion, Mizrahi Bund, todos estos también estaban en Zabudov, ¿no? Y en los años entre 1905 y 25, muchos judíos emigraron por motivos económicos, principalmente a Estados Unidos, porque la escala de inmigración era enorme, porque después de la Primera Guerra Mundial se perdió el mercado ruso, ¿no? Esta ciudad funcionaba gracias a la
a las grandes ventas en el mercado ruso. Y después de la Primera Guerra Mundial se perdió todo este mercado, entonces toda esta zona oriental pues dejó de tener su importancia. Así que la gente empezó a emigrar y en el año 1921 había 1816 judíos y en el 31 solamente había 152 personas. Y luego, cuando estalló la guerra, esta zona estuvo ocupada por la Unión Soviética entre los años 39 y 41, y los artesanos y los comerciantes judíos fueron colectivizados. Pero Zabudów se llenó de judíos otra vez porque vinieron muchos refugiados de las zonas polacas ocupadas por los alemanes. Y según las estadísticas, la población judía se multiplicó por 10. Pero, claro, esto no es todo, ¿no? Se protegieron en la Unión Soviética, pero en el año 41 los alemanes entraron en Zabudów en junio precisamente del año 1941 y quemaron inmediatamente gran parte de las construcciones de madera de la ciudad, que era todo lo más bonito y lo más antiguo, entre otras la sinagoga. Y obligaron a los judíos a trabajar en las curtidurías y en la construcción de carreteras, y en el año 42 pues los judíos de Zabudów fueron deportados primero al gueto de Białystok y luego al campo de exterminio nazi de Treblinka, donde fueron a las cámaras de gas, ¿no? Y en la actualidad en Zabudów no hay ni rastro de estas pequeñas tiendas, sinagogas judías, no hay ni nada. No hay solamente restos de un cementerio judío, que era un cementerio que existió ahí desde el siglo XVI. Pero yo me acordé que Zabudów y que había un apellido judío, Zabudowski, que dio, la familia Zabudowski dio muchos personajes ilustres y conocidos en el mundo. Entonces, empecé a mirar un poquito los Zabudowski, cómo era la historia. Los Zabudowski eran una de las familias más importantes del pueblo. Eran dueños de diferentes negocios en Zabudów y después en Białystok también. Y algunos de los representantes de esta familia fueron personajes destacados en diferentes campos. Por ejemplo, hubo un campeón de ajedrez de Białystok que se llamaba Aaron Zabudowski. Fue uno de los ajedrecistas más fuertes antes de la Segunda Guerra Mundial. Era hijo de Chaim Herz Zabudowski, que era de Zabudów, y su madre de casa se llamaba de soltera Rabinowicz. Y fue uno de los fundadores del club de ajedrez de Białystok, y en el año 1926 quedó en primer lugar en el campeonato de ajedrez en Białystok. Y también participó en una partida con el entonces campeón del mundo, Alexander Alekhine, y consiguió un empate, ¿no? Y Aaron Zabudowski murió en el gueto de Białystok, quemado vivo en el incendio de la Gran Sinagoga el 27 de junio del año 1941. Pero también muchos de los representantes de esta familia habían emigrado ya en los años 20 del siglo XX. Por ejemplo, los padres del famoso periodista y abogado y presentador de la televisión mexicana, Jacobo Zabudowski, que durante 27 años dirigió el telediario 24 horas en Televisa. Que yo recuerdo que había visto más de una vez el programa cuando todavía se podía ver las televisiones en España, ¿no? Ahora quizás también sea posible, pero no lo hago, no lo sigo. Antes de las plataformas, ¿no? Sí. Y entonces Jacobo Zabudowski, decía que sus padres, David Zabudowski y su madre Raquel, salieron de Polonia
en un barco, pensando, podían elegir irse a Buenos Aires o a Nueva York, pero en el barco encontraron un folleto sobre México, así que decidieron ir a México. Y Jacobo tenía un hermano tan ilustre como él, que era el gran arquitecto mexicano Abraham Zabudowski, que era 4 años mayor que Jacobo, así que él nació todavía en Polonia en el año 24. Y hasta final de su vida, que creo que murió a principios del siglo XXI, en el año 2003 o 2004, que hasta final de su vida fue ciudadana de 2 países, tenía 2 pasaportes. Y todas estas noticias sobre los judíos del mundo, en un artículo titulado Judíos que cambiaron el mundo, pues encontré, entre muchos otros apellidos muy interesantes, encontré noticias sobre estos, sobre la familia Zabudowski, sobre Jacobo y sobre Abraham. Así que me pareció interesante contarlo hoy en el programa de hoy. Pues nos ha encantado tanto conocer la historia de esta sinagoga, de este pueblo, de este mundo judío antes de la Shoah, como lo que tú dices, esos personajes ilustres que tienen sus raíces en esta localidad polaca. Muchísimas gracias, Elżbieta. Te esperamos en el próximo Polín. Gracias.